La cinemática es la parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. Nuestro objetivo será describir el movimiento sin importarnos la forma ni el tamaño de los mismos. Da lo mismo estudiar el movimiento de un átomo, de un tren, de una pelota. A los efectos de nuestra descripción, cualquiera sea el tamaño o la forma de los mismos, vamos a considerarlo un cuerpo puntual, una partícula. Para encarar el tema, nosotros vamos a necesitar definir una serie de conceptos. Por un lado, vamos a definir magnitudes físicas vectoriales: posición, desplazamiento, velocidad, aceleración y su relación con el tiempo, que además es una magnitud, en este caso, de carácter escalar. Asimismo, vamos a tener que definir una serie de conceptos tales como sistemas de referencia para la posición y el tiempo, trayectoria y distancia. Para describir el movimiento de un cuerpo será necesario conocer la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Para ello vamos a necesitar definir un sistema de referencia para la posición y un sistema de referencia para el tiempo. Toda descripción de un movimiento siempre lo hacemos referido a un punto del espacio físico. Por ejemplo, decimos, nos encontramos a 2 cuadras de un semáforo. Hemos tomado el semáforo como un punto de referencia. Definir un sistema de referencia para describir la posición de un objeto bajo estudio hace que la transmisión de la información sea más eficiente. Cuando decimos nos encontramos en el kilómetro 542 de alguna ruta, lo que estamos diciendo es que la distancia que hay desde el mojón de la plaza ubicado en los 2 congresos que define el 0, indica que estamos a 542 kilómetros de ese lugar. Es decir, hemos tomado el 0 del sistema de referencia en la plaza de los 2 congresos. Para bien definir un sistema de referencia, no solo bastará dar su origen, es decir, su 0, también necesitaremos ejes, direcciones. En el espacio físico tridimensional serán 3 ejes, en un plano serán 2, y en el caso de que el objeto realice un movimiento rectilíneo, bastará un solo eje. Ejes o direcciones se denominan coordenadas cartesianas y comúnmente se denominan X, Y y Z. Habiendo definido un sistema de referencia, la ubicación en un lugar de un cuerpo bajo estudio va a estar dado por lo que denominamos la posición. La posición es una magnitud vectorial. Un vector tiene 3 características. Tiene dirección, que es la recta en la cual se encuentra, tiene sentido, puede ir hacia un lado o hacia el sentido opuesto, y tiene lo que denominamos módulo o intensidad. En nuestro curso, las unidades de las magnitudes físicas estarán expresadas en el sistema MKS, M por metro, K por kilogramos y S por segundo. Es decir, las unidades que representan las magnitudes físicas quedarán siempre expresadas en alguna de esas unidades o combinaciones de las mismas. Para ubicar un objeto en un plano se necesitarán 2 coordenadas. Y para ubicar un cuerpo en el espacio físico se necesitarán 3 coordenadas. Para describir la posición de un cuerpo, habitualmente se utilizan las letras R o X. Para indicar que es un vector, se indican de 2 maneras. O bien R y X se ponen en negritas, o sobre las letras R y X se indica con una flechita encima de las mismas. Estudiar el movimiento de un cuerpo implica describir y predecir su posición en función del tiempo. Es decir, necesitamos tener una relación entre la posición y el tiempo que se expresa simbólicamente a través de esta ecuación. El desplazamiento o diferencia de posición, como su nombre lo indica, muestra
cuánto cambió la posición entre dos momentos dados. Se calcula restando las posiciones entre la última menos la primera. Es un vector y suele notarse como delta R. La figura, por ejemplo, se muestra el vector desplazamiento entre dos momentos llamados T1 y T2. Y el desplazamiento en rojo, delta R, en ese intervalo. Vayamos ahora a definir otro concepto, el de trayectoria. La trayectoria es la línea descrita por las diferentes posiciones que el móvil tuvo en su recorrido. Es decir, la línea o curva que se forma uniendo las sucesivas posiciones que va ocupando el cuerpo instante a instante. Como señalamos antes, el desplazamiento es un vector. La distancia recorrida, en cambio, es un escalar no negativo, es la longitud de la trayectoria. El lapso es el intervalo de tiempo que ocurre entre dos momentos. Es también un escalar y se mide como el tiempo en segundos. A veces uno utiliza múltiplos del segundo, como son las horas, los días, los años. Y en otros casos se expresa el tiempo en submúltiplos del segundo, milisegundos, microsegundos, por ejemplo. El lapso o intervalo de tiempo está expresado en la siguiente ecuación. La velocidad de un cuerpo se calcula conociendo su cambio de posición mientras transcurre el tiempo. Una buena estimación es calcular la velocidad promedio, es decir, imaginarnos que aproximadamente el móvil o cuerpo se mueve a la misma velocidad. La velocidad media, entonces, se calcula mediante el cociente entre lo que se desplazó, midiendo la posición a un tiempo t2 menos su posición al tiempo t1, dividido el lapso de tiempo delta t. La velocidad es una magnitud vectorial que resulta de dividir el desplazamiento, que también es una magnitud vectorial, dividido el intervalo de delta t, que es una magnitud escalar. Esta medida de la velocidad no tiene en cuenta lo que pasó entre tiempo t1 y t2, es decir, qué trayectoria recorrió. En realidad cuenta la posición inicial y la posición final. Por ejemplo, si nosotros damos vuelta una manzana y volvemos al mismo punto de partida, el cuerpo se desplazó cero. Por lo tanto, la velocidad media en un intervalo de tiempo es cero. Si queremos tener en cuenta de la velocidad del cuerpo durante esa trayectoria, debemos estimar lo que se llama la velocidad escalar promedio, que consiste en calcular la distancia recorrida sobre la trayectoria en ese intervalo de tiempo delta t. Si queremos conocer la velocidad de un cuerpo en forma más precisa, tendremos que conocer la velocidad en función del tiempo, para cada instante. Esa velocidad se conoce como velocidad instantánea. Esto implica estudiar la velocidad media en un lapso de tiempo más pequeño. Matemáticamente se indica calculando el límite de la velocidad media como indica esta fórmula. Cuando la velocidad es constante, la velocidad instantánea coincide con la velocidad media en cualquier intervalo. La aceleración es el cambio de velocidad mientras transcurre el tiempo. Análogamente como lo hicimos en el caso de la velocidad, vamos a definir una aceleración media y una aceleración instantánea. La aceleración media se calcula como indica la fórmula siguiente: delta v sobre delta t.
La aceleración instantánea se calcula de la siguiente forma. El límite de delta v sobre delta t con delta t tendiendo a cero. Si la aceleración es constante, la aceleración media coincide con la aceleración instantánea. Empecemos por un gráfico. En este ejemplo, el gráfico representa la coordenada x de la posición de un cuerpo en función del tiempo. En el eje de las ordenadas, vertical, se presenta la posición en x expresada en metros, m, versus el tiempo expresado en segundos, s, en el eje de las abscisas, horizontal. Esta representación nos permite saber la posición x de un cuerpo en un determinado momento. Por supuesto, esta posición medida desde un sistema de referencia que habremos fijado. Recordando el ejemplo que dimos en una figura anteriormente, x igual a 4 metros indicaría a cuántos metros a la derecha del mojón tomado como el cero del sistema de referencia. X igual a menos 3 metros indicaría a 3 metros a la izquierda del mojón. Del gráfico de la figura podemos saber, por ejemplo, que transcurridos 4 segundos el móvil se encontraba a 5 metros a la izquierda del origen, o que durante los primeros 0,5 segundos permaneció en el mismo lugar. Sabemos que nunca pasó por la posición menos 10 metros y en cambio pasó por la posición menos 4 metros en 4 ocasiones. La otra forma de transmitir la información, de saber cuál es la posición de un cuerpo en un instante, se puede expresar a través de la siguiente fórmula. Para saber dónde estaba el móvil transcurridos 4 segundos, reemplazamos t igual a 4 segundos y obtenemos que estaba a 288 metros del punto de referencia, porque x para t igual a 4 segundos es igual a 72 metros sobre segundos por 4 segundos igual a 288 metros, como lo indica la fórmula. Al revés, si queremos saber cuándo pasó por la posición 180 metros, tenemos que buscar el valor del tiempo t igual a x de t 180 metros. Entonces, despejando de esa ecuación, resulta que t es igual a 2,5 segundos. Para describir el movimiento de un cuerpo hemos recurrido a ecuaciones y gráficos. Las ecuaciones tienen representación gráfica. En el caso de lo que estamos tratando, el movimiento de un cuerpo, tenemos función de la posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo, que son características que me permiten describir totalmente el cuerpo. Eso se puede expresar a través de ecuaciones o mediante gráficos que las representan.